Y te voy a poner un caso de que al final alguien que viene de un sistema de entrenamiento que se llama top-down, que es, digamos, todo prescrito con porcentajes, con una menor cantidad de individualización en teoría o a priori, sin RPE o sin autorregulación, diseña una aplicación. La Ujú. aplicación de Sheiko es una aplicación que curiosamente no es darle un programa de entrenamiento en su estilo, sino que lo mezcla su forma de entrenar, su frecuencia, selección de ejercicio, volumen y demás, con la autorregulación y con una inteligencia artificial que te hace que en función de cómo tú puntúes el RP de esa serie, Me luego lo te manda otra calibra. cosa. Te puede mandar más repes, más series o más peso. Y además tú no ves el entrenamiento del día siguiente hasta que no hayas cumplido el que te toca, ¿no? Ujú. Y conozco gente que lo ha utilizado y me pareció súper curioso, no lo he contado todavía aquí nunca, lo contamos en el curso de la escuela rusa y demás, en el máster que vamos a sacar propio y todo el rollo con nuestros entrenadores, que lo que ocurría es que es un sistema de entrenamiento que se basa en un trabajo de un RPE muy bajo, ¿vale? Y que normalmente es todo sub 6, sub RPE 6. Sabemos que puntuar por debajo de RPE 6 es complicado. Se puede, pero es complicado. ¿Qué ocurre? Para la mayoría de personas, cuando empiezan a hacer ese entrenamiento, que te dice que debería ser un RPE 6 ese entrenamiento, un RPE 5, hacen la serie, imagínate que tienes 6 series a un 70-75% de la RM. Es muy difícil puntuar el SRP. Entonces, la máquina, la app, te obliga a puntuar. Tú puntúas. ¿Qué ocurre? Puntúas con la carga teórica inicial de tu RM, 75%. RPE menos de 6, te sube carga. RPE menos de 6, te sube carga, te sube volumen. RPE menos de 6. ¿Qué ocurre? Que lo toleras las primeras sesiones, pero eso se va acumulando y estás trabajando en realidad por encima de lo que Sheiko en teoría te había pautado o quería que tú trabajes. Pero como eso no es capaz de diferenciarlo ni tú ni la propia inteligencia artificial, acabas sobreentrenando. Entonces, aquí la pregunta también y la cuestión es que cuando estamos utilizando una inteligencia artificial no solo para pautar, digamos, un volumen, una serie de repeticiones y demás, sino también una intensidad o un carácter del esfuerzo, la inteligencia artificial podría corregirte si eso realmente es el esfuerzo que está buscando mediante un análisis de vídeo, por ejemplo. O eso está a cargo, porque es una de las limitaciones que tiene actualmente el diseño de programas así, si eso está a cargo simplemente de un entrenador o de Yo la es que, propia persona en puntuar de forma honesta. fíjate, creo que ahora mismo, tal cual está la tecnología y tal, no hay nada que vaya así. Pero hay una cosa que me parece súper interesante y es cómo ha evolucionado este año, ¿vale? Yo hace un año estaba generando imágenes a partir de un dibujo. Uh Es -huh. decir, yo tenía que dibujar y eran flores y eran cosas muy feas. Ahora ya pongo un flower y me sale una imagen de puta madre. Uh Eso es -huh. como ha evolucionado. Y es a partir de un texto. Estamos combinando dos cosas, texto e imagen. Ya hay texto vídeo, hay texto 3D. ¿Sí? Entonces creo que vamos a ir hacia un punto en el que se pueda tratar y combinar este tipo de modos, este tipo de diferentes maneras de comunicarnos, el texto, la imagen, el vídeo, etcétera, la música incluso. Y eso es lo que son las inteligencias artificiales multimodales. Claro. Ahora bien, definir el RP y el RIR es una tarea que es difícil para el humano. Y las inteligencias artificiales, lo que estábamos hablando antes, las que están enfocadas a tareas, son buenas en tareas sencillas para el humano. Sabes que Claro. simplemente tú necesitas, ya no llegas por cómputo cerebral y ellos son capaces de extenderlo. Pero cuando la tarea es complicada y no tienes esa capacidad de extrapolar con esa inteligencia artificial, creo que patina un poco. Y el ejemplo que pongo es, mira, yo llevo mucho tiempo, porque a mí me gusta mucho el mundo del fitness, aunque me he alejado un poco porque, por lo que hablábamos antes, de que al final es un poco insufrible el sector, pues me mola mucho. Y una de las aplicaciones que creo que es muy útil es el DEXA, el examen este que te mide la grasa corporal, te mide un montón de cosas, muy caro. ¿Vale? Y a mí me hubiese gustado tener un convenio con una clínica que hace este tipo de cosas, atletas que se lo hacen, intentar a través de imágenes y vídeo poder sacar los mismos o una aproximación de ese tipo de cosas. Pensando solo en la grasa, imagínate, tú cómo aproximas la grasa de una persona con pliegues, etcétera, etcétera, y con fotos que le mandas a un entrenador. Imagínate que eres capaz de, con un DEXA que es muy preciso, ¿sí? Meter esas imágenes y ser capaz de extrapolar la calidad de este tipo de cosas. Ahí tendrías menos margen de error. Claro. ¿Qué pasa? Que depende mucho con qué tú entrenas la IA.
Si el entrenador que ha puesto el RIR o la persona que ha dicho esto para mí es un RPS Exacto, exacto. y no Claro. es, está metiendo ruido. Y ese es Claro. el problema que veo. No es que no se pueda hacer, porque seguramente ahora mismo no, pero en X tiempo podremos analizar un vídeo y decir, pues esto es un RPE, no sé Claro, cuánto. aquí el error que yo veo es que como que Sheiko para él en su cabeza está programando lo que debería ser un esfuerzo y para la persona que lo está Eso es. ejecutando cree que eso es menos y entonces lo que hace al final es puntúa mal y lo va overshooteando, digamos, ¿no? Y va Ese es, haciendo que se va haciendo. esa Entonces, es la para clave. disminuir ese margen de error a mí se me ocurre, porque yo ya estoy con la cabeza, se me ocurre, y integrar a la inteligencia artificial un apartado mezclado a lo mejor con un encoder no con el análisis de vídeo, sino Eso simplemente es. con un encoder que te dé la información y trazar tu propio perfil de velocidad con el encoder. Y ahora, a la hora de puntuar, imagínate que tú vas a puntuar el RP también tiene la inteligencia artificial, porque se lo ha dado al encoder sin tú metérselo siquiera, la velocidad a que tú lo has ejecutado, y la inteligencia artificial, al cotejar el RPE con el porcentaje que te debería tocar o a la velocidad que debería tocar ese peso, en teoría, decirte, ¿estás seguro? Porque esto no corresponde o a lo mejor está por encima o por debajo. Y el margen de error podría ser menor. Pero también entra en juego que a lo mejor has progresado tanto que sí que realmente ese RPE es por debajo de lo que estaba tu perfil de velocidad antiguo. Entonces es un poco complejo, pero se me empieza a ocurrir un poco cómo disminuir ese margen de error, ¿no? Es que Ya creo que filosofando. una de las claves, ya digo por si te da algún input bueno, una de las claves que creo que vamos a ir hacia ahí es hacia el IoT, ¿vale? El cacharritos, como digo yo, ¿no? El ser capaces de medir un montón de cosas, porque ahora mismo hay cosas que se te escapan, pero obviamente tú cuando miras, o yo por lo menos, yo por ejemplo entreno mucho con David, que le conocéis, David King, Sí, y lo que hacemos nosotros, pues te pones, te grabas el vídeo y miras las últimas repes a ver cómo ha bajado la velocidad, para claro. ver si está el RP en el sitio que tiene que estar. Eso al final es la manera que tenemos nosotros. Un entrenador lo hará de otra manera, pero eso se puede cuantificar más. A Es eso me decir, tú, refería, claro, sí, sí. Claro, entonces, claro. con cacharritos de IoT, con lo del encoder que decías y con miles de, porque tú te puedes poner hasta frecuencia cardíaca, Claro. todo este tipo de cosas se tienen que poder y esos son sensores. Esos sensores se pueden monitorizar y esa es la clave de todo esto. Es decir, el RP ahora sí que está bien definido. Aquí es Claro donde que está la aunque, barrera. a ver, está claro que el RP nunca lo podemos objetivizar, es imposible porque es una cosa subjetiva. Nosotros hemos tenido discusiones, debates con otros entrenadores que intentan directamente relacionar el RIR con el RP y la verdad es que y estaría mal porque el RP ya de por sí es algo subjetivo, con lo cual nunca lo podemos objetivizar. Incluso en ese caso tampoco lo podríamos llegar a Tampoco. hacer porque incluso con la velocidad tendría margen de error porque es una sensación interna tuya. Pero la idea sería esa, ¿no? Llevarlo al mínimo margen de error posible para que, aunque no llegase a ese nivel del que hablábamos de, vale, no es lo mismo que si te lo ve otra persona, pero es lo más cercano posible a esa calidad del servicio o de cómo se ha regulado. Total, es lo que comentaba Rubén. O sea, no se trata de, obviamente, no se trata de objetivizar, sino de decir, coño, lo que estoy haciendo es minimizar el margen de error. Claro, Y te aseguro que seguramente si tú ves un vídeo mío, vas a ser mucho más capaz de decir el RPE que yo o otro que está empezando. Un Mm. principiante seguramente no es ni siquiera capaz o sea, le baila mucho. O la media incluso, ¿no? Entre tu sensación, mi visión y el Y encoder, por ponerte un ejemplo, y empiezas a total, hacer una media en función de diferentes aspectos y diferentes parámetros, para que uno tire más por arriba, otro tire más por abajo. Esto me parece una pasada, o sea, lo que estamos hablando. O sea, estamos empezando a simplemente, desde tu conocimiento y el nuestro, a integrar cómo podría vislumbrarse todos estos programas de forma lo más precisa posible. es que yo es donde veo el futuro y yo es donde lo encaminaría, ¿eh? O sea, tanto a nivel técnico como todo.